Como yo tuvimos, Pedro todavía tiene una práctica, un compromiso de militancia en la izquierda, y desde luego yo creo que esto se refleja en lo que analizamos, en lo que escribimos, porque es nuestra formación, es nuestra ideología, es como vemos el mundo. Yo no puedo ver e interpretar al mundo de una manera distinta, porque así es como aprendí a conocerlo, a vivirlo y a interpretarlo, y porque eso se refleja en cómo veo, cómo pienso, cómo hablo y cómo escribo. Creo que además sí, conscientemente asumimos que somos parte de esta herencia de la izquierda latinoamericana, pero queremos que lo que hacemos como historia, manteniendo este compromiso, no sea un compromiso panfletario, no sea un compromiso dogmático, no sea una mera interpretación ideológica que se convierte en una profesión de fe. Nosotros queremos hacer historia rigurosa, académica, científica, pero desde luego no una historia neutra. En lo que hacemos está reflejado lo que somos y lo que queremos hacer. Creemos que es muy importante que se conozca la revolución como nosotros pensamos que fue, porque como leyó Bernardo en esta cita de nuestro libro, creemos que la revolución es muy importante ahorita, que es muy actual, que es vigente, que nos sigue enseñando, que nos sigue orientando, que nos sigue educando, y que sigue siendo una guía para las luchas populares de hoy día. Por eso es que nos interesa tanto que se siga viendo así, no como un proceso histórico que ya murió, que no tiene ninguna importancia política actual. Al contrario, pensamos que la tiene y muchísimo. Creemos que en muchos sentidos sigue viva y que sigue siendo necesaria. Y es así como entendemos este libro y el efecto que queremos que tenga. No voy a adjetivar si eran buenas o malas, pero estaban hechas desde fuera del ámbito académico. Y esta se trata de una síntesis hecha desde el ámbito académico por historiadores académicos de a de veras. Esto es una cosa poco común, en realidad. ¿Por qué? Pues porque estamos en el ámbito intelectual, cultural mexicano, sufriendo esta decisión. Por una parte, los difusores piensan que no tiene nada que ver con la academia y les da como miedo, como una mezcla de respeto y desprecio, distancia en todo caso, y por el otro, los académicos suponemos que el trabajo de difusión no es nuestro o no es para nosotros. En realidad lo que nos pasa es que nos da mucho miedo hacer textos como este. Textos breves, textos escritos de forma directa, sencilla, comprensible, y textos comprometidos interpretativamente, que es como tienen que ser los textos de difusión. Esa es un primero señal, una primera observación que quiero hacer sobre el libro. Es un verdadero texto de difusión escrito desde la academia. Tal vez comparable con otro texto que también tuvo mucha difusión, pero en otro ámbito. Me refiero al estudio introductorio que Javier García Diego hace de una compilación documental. Pero el estudio introductorio de García Diego es muy corto respecto de este, debe tener unas 80 cuartillas, 70, por ahí. Es más cortito. Este se multiplica por 3. Y entonces tiene la posibilidad de contar muchas más cosas, de ahondar en muchos más procesos de lo que lo hace García Diego. Además, con una interpretación no radicalmente distinta, pero sí con importantes distancias. En realidad, este libro se parece mucho más a la breve historia de la Revolución Mexicana. Y estoy seguro que el título, no sé cómo se construyó, es una referencia directa. Es un juego directo y es una provocación directa al libro de, ya muy célebre libro, de Silva Herzog, G. Silva Herzog, Breve Historia de la Revolución Mexicana, publicado por primera vez en 1960, si no me acuerdo mal, y que ha tenido una cantidad infinita de revisiones y de reimpresiones. No tenemos ni idea de cuántos libritos de estos andan circulando, pero es normal encontrarlos en cualquier parte. Se parece mucho, mucho más en términos
de extensión. El libro de Silva Herzog está dividido en 2 volúmenes, pero tiene prácticamente la mitad de documentos. Y el texto viene de otro tiempo, es publicado en 60, pero es un texto comenzado a escribir en los años 40 y 50, y viene de una tradición historiográfica distinta. Es, para mí, perfecto representante del parteaguas entre la tradición académica, digamos, informal, periodística prácticamente, y el arranque del mundo académico institucional. Creo, entonces, que este libro de difusión hecho desde la academia o desde el mundo académico viene a ocupar un nicho donde estuvo solo Don Jesús, con el libro de Don Jesús, durante 50 años. 50 años de dominio, digamos, en el bachillerato de este texto. Este se va a convertir, decíamos hace ratito, en un libro de texto para bachillerato. Yo lo espero, ojalá, qué bueno que sea así, y como lo espero, y espero que tenga muy prontísimo una segunda edición y luego una tercera, hay que hablar mucho de él para ir preparando las siguientes correcciones, que son pocas, pero supongo que sustantivas. Se trata de un libro de historia con una forma muy poco socorrida actualmente. Ya lo dije, es un texto bien escrito, basado en un conocimiento enciclopédico por parte de los 2 autores, pero sin aparato crítico. Quiero decir, notas a pie de página, bibliografía amplia, crítica a cada página con otros autores. Es un texto auténtico, texto de difusión. ¿Para quién está escrito este libro? Está escrito para lectores que, sin ser estudiosos profesionales del pasado, sin ser estudiosos de los fenómenos sociales o políticos, es decir, no es para historiadores o para politólogos o para sociólogos, sino para gente que desde cualquier disciplina, desde cualquier formación, pero que esté interesada, pueda entender, entrar al asunto de la Revolución Mexicana. Otro mérito del libro, también extraño, es un verdadero libro escrito a 4 manos, como una novela del señor Taibo, Four Hands. Los desacuerdos explicativos, los matices entre una pluma y la otra, yo conozco bien las dos, se sospechan apenas cuando no se conoce a los autores. Por supuesto que yo sí sé, o supongo, o sospecho quién escribe qué parte y quién cuál otra. Un juego que está metido en el libro y que la gente puede jugar al tiempo que lee es adivinar quién escribe qué. Por supuesto, cuando se escribe sobre zapatismo, pues no hay la menor duda. Cuando se escribe sobre villismo, tampoco. Pero cuando no se escribe sobre zapatismo ni sobre villismo, la cosa ya se pone más complicada y más divertida. Creo que más entretenida. Vayamos al contenido rápidamente para comenzar también rápidamente la discusión con Felipe. Plantea una historia breve de la Revolución Mexicana con un corte tradicional en términos militares, podríamos decirlo, 1910-1920. ¿Cuándo comienza la revolución? Tenemos poca discusión al respecto. ¿Cuándo termina? No hemos acabado de discutir ni acabaremos nunca. ¿Cuándo termina? En 17, con la Constitución, en 20, con el asesinato artero y miserable de Carranza, porque Carranza fue asesinado de manera artera y miserable por los subordinados, cosa que de repente no se recuerda con la previsión necesaria. El hecho de que Carranza también haya asesinado artera y miserablemente no supone que el asesinato no sea lo mismo. No hay justicia en la venganza. En 20, cuando es muerto Carranza, en 29, cuando se funda el PRI, o el PNR, en 34, cuando llega Cárdenas al poder, en 40 o 38, cuando concluyen las grandes reformas cardenistas. Es una discusión larga. El libro opta por sintetizar sus 318 páginas en los 10 años, digamos, más militarmente definibles de la revolución, de la caída o de la lucha contra un viejo porfirista, Porfirio Díaz, a la muerte de otro, el último viejo porfirista, según muchos, Carranza. 10-20. Y lo hace, y por eso creo que tiene el libro un enorme mérito y un gran futuro docente para el bachillerato, de forma muy clara, con 1, 2, 3, 4, 5 capítulos. 5 capítulos cronológicos que
empatan la cronología con el proceso. Revolución democrática, Madero. Revolución política, es decir, Madero, digamos, 1909, 1913. Revolución política, el constitucionalismo, 13-14. Revolución popular, desde el arranque de los procesos de formación revolucionaria, 9-10, hasta 14-15. Guerra civil, lo que antes, o lo que el libro de Silvia y otros, de Silva, Herzog y otros muchos llaman guerra de facciones. Guerra civil, 15, 16, y luego la parte final, la formación del nuevo Estado, la victoria de un grupo revolucionario sobre los otros, 16, 17 a 20. Es una estructura simplísima, lineal, que tiene el mérito de plantear de manera clara, accesible, un proceso de sí, de suyo, muy complicado, extraordinariamente complicado. En esta complicación, o en este salto de la complicación académica a el planteamiento de difusión para un público amplio, los autores muestran sus mejores prendas y, por supuesto, se exponen. Es normal, es inevitable. Si en el mundo académico no nos queremos exponer, es muy fácil, escribimos 2500 cuartillas de un tema. Y entonces, cuando recibimos cualquier crítica, remitimos a la crítica a la cita 125 de la página 134. Y nadie lee nada. Y todo se reduce a una discusión entre pocos sobre poco. La idea que aquí es que aquí haya una discusión entre muchos sobre mucho. Es decir, sobre un gran proceso, largo, complejo, pero que tiene que entenderse. Y tiene que entenderse porque fue muy importante y nos es muy importante. Por eso estoy convencido que estoy presentando, no por primera vez, lo cual me da mucho coraje y mucha envidia, hubiera querido estar en el Palacio de Minería, por segunda o tercera vez, ya no sé en cuál presentación van, un libro que va a ser un bestseller. Por eso es importante para mí comentarlo desde esta primera vez. La estructura es muy simple, el contenido está muy bien planteado, no hay aparato crítico, por lo tanto el texto cabalga o se mueve con delicadeza, con peligro, entre la narración y el ensayo. ¿Qué le tienen que creer a Pedro y a Felipe? Todo, porque no demuestran nada. Punto. Así es, y es el juego y es el compromiso. Don Jesús tampoco demuestra gran cosa. Parece que sí lo hace porque pone muchos documentos, pero tampoco se refiere permanentemente a ellos y no construye su narración, estoy con el libro del 60, no construye su narración con base en un complejo aparato crítico. Da fuentes para que no lo haga. Pedro Salmerón y Felipe Ávila tampoco lo hacen. Lo que tienen al final, de eso del ratito, es una breve orientación bibliográfica para el lector que quiera seguir leyendo. En esta interpretación, o en este juego de contar la revolución, dos maestros, ya con una larga experiencia docente, debe tener 15 años de experiencia docente, pero debe tener 25, tiene el mérito de la simplicidad y de la concisión. Vayamos a ella. Interpretación. ¿Qué historia de la Revolución Mexicana nos cuenta la historia breve de la Revolución Mexicana? Que es la parte interesante. ¿Dónde se ubica? ¿Cómo se coloca? ¿Cómo es la primera síntesis del siglo XXI de la Revolución Mexicana? Bueno, esta presentación se hubiera podido llamar Entre Silva Herzog y Adolfo Gili, la historia breve de la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Porque está entre estos dos textos que además aparecen de forma muy cercana, en 60 Silva Herzog, en 68 Adolfo Gili, que también está por aquí y que ahorita voy a citar. Contra el revisionismo relativista y negacionista, es el primer dato. Después de los del 68, Silva Herzog, Gili, tenemos 20 años, 25 años de atomización de estudios de la Revolución Mexicana. La revolución se deja de estudiar como un todo y se comienzan a estudiar sus partes. La historia de la revolución por supuesto, 68, el mismo año, Pueblo en Vilo, Luis González. La historia regional, la historia microrregional,
la historia de la revolución en el pueblo, en la hacienda, en el municipio, en el estado. De tanto irnos a lo chico, dejamos de ver lo grande. Y así fue durante años y años y años y años. De tanto ver lo chico, comenzamos a ver aspectos ultrapuntuales. Historias diplomáticas, historias económicas, historias agrarias, historias obreras, historias militares. ¿Y dónde está la historia a secas? La historia sin adjetivos. Bueno, este revisionismo que deshizo, que desintegró, comienza a reintegrarse. Y para reintegrarse tiene que decir cosas claras, precisas. ¿Hubo revolución o no hubo revolución? Porque el revisionismo lleva a atomizar y a cuestionar los cambios, ¿no? Salmerón y Ávila parten del principio, por supuesto que hubo revolución y por supuesto que cambió este país y lo puso literalmente patas arriba. Primer elemento de interpretación contra el revisionismo: relativista, atomizador y negacionista incluso. El libro cuenta una revolución, un cambio social de proporciones gigantescas, monumentales. Los autores dicen que el mayor cambio en la historia es la revolución, que tenemos que discutir, no lo sé, pero es una buena provocación. Si el mayor cambio en la historia es la revolución, pues ¿qué pasó antes de las revoluciones? ¿Hubo cambios o no hubo cambios? Porque las revoluciones comienzan cuanto más temprano, en el siglo XVII, en Inglaterra y antes. En fin, aparte de esas observaciones que pueden llevarnos a otras partes, sí hay por una parte la idea general de que esta es una revolución y que esta revolución cambió prácticamente todo el país, desde su base económica, social, ideológica, cultural y por supuesto política. Digo que está entre Silva Herzog y Gili justamente porque en el siglo XXI está escribiéndose esta historia después de la caída del muro de Berlín, después de 89, con la experiencia de este mundo en transformación y en, de alguna forma, indefinición. Intento explicarme. Tanto Silva Herzog como Gili son intelectuales de la Guerra Fría, en la Guerra Fría. Ambos están en lugares diferentes. Silva Herzog está fundando facultades editoriales y Gili está intentando hacer la revolución. Al mismo tiempo, en el mismo lugar. Luego se van a encontrar y van a trabajar en la misma universidad. Pero están escribiendo sus historias desde la Guerra Fría, desde el conflicto. Y están explicando la Revolución Mexicana en ese conflicto. Y entonces tenemos, por una parte, que Silva Herzog en realidad lo que hace es un relato de la revolución a partir de su país presente, en los años 60, como portavoz de un Estado revolucionario, portavoz crítico, porque Silva Herzog es crítico, pero está hablando desde el Estado revolucionario que llegó al poder por la revolución y que tiene una agenda en proceso. De eso está hablando Silva Herzog. Esa es su narración. ¿Y cuál es la narración de Gili? La narración de Gili es la narración en contra de ese Estado, de ese gobierno revolucionario que llega al poder porque la revolución que inicia en 1910 es interrumpida. Y su explicación en los años 60, a finales de los 60, es por qué fue interrumpida y cómo va a continuar. Y cómo es la misma revolución. Ambos, pues, Silva Herzog y Gili, lo que están haciendo es ubicarse respecto de un proceso presente en los años 60. Uno, fundando un Estado revolucionario, digamos, una versión latinoamericana del Estado de Bienestar europeo, y otro, una revolución en proceso. Y ambos escriben esa historia, las historias de la revolución, como una explicación de este proceso, como una noticia, como una fotografía del presente que están viviendo. Para Silva Herzog se vive la construcción del proyecto revolucionario y para Gili lo que se vive es la construcción de la lucha que continúa. Así de claro y así de simple. Cito una parte, no me lo resisto, del texto de Gili que lo explica con toda precisión. ¿Cuál es la revolución de Adolfo Gili en 68? Es por lo tanto, cito a don Adolfo, y le enoja muchísimo que le diga a don, me digo,
Es por lo tanto una revolución permanente en la conciencia y la experiencia de las masas, pero interrumpida en dos etapas históricas en el progreso objetivo de sus conquistas. Ha entrado en su tercer ascenso, que parte no de cero, sino desde donde se interrumpió anteriormente, como revolución nacionalista, proletaria y socialista. Don Adolfo, el más puro Don Adolfo. Ninguna organización y ninguna política revolucionaria pueden construirse en México al margen y fuera de la Revolución Mexicana. El objeto de esta obra no es hacer una investigación histórica ni exponer una tesis teórica, es explicar y comprender para poder organizar la intervención revolucionaria. Más claro ni el agua. Lo que está haciendo es un texto de combate. ¿Y qué pasó 60 años después? ¿Qué están haciendo Felipe Ávila y Pedro Salmerón? Una cosa muy parecida, pero desde otra perspectiva. Así concluyen, sé quién escribe esto, la revolución tuvo entre sus principales efectos el de iniciar un largo periodo de organización y de movilización popular que llega hasta nuestros días. La década revolucionaria de 10-20 fue la gran escuela en la que los diversos grupos populares aprendieron lo que podía conseguir la organización y la movilización populares, tanto en el aspecto ofensivo como en el defensivo. Esa herencia de la revolución ha tenido continuidad desde entonces en la lucha de los sectores populares rurales y urbanos que han seguido movilizándose y luchando por sus demandas hasta la fecha y representa un patrimonio irrenunciable. La política en las calles y la movilización popular constituyen un patrimonio para las luchas populares que sigue viendo en la revolución un referente fundamental y en sus principales caudillos, Villa y Zapata sobre todo, un ejemplo constante que mantiene su memoria viva. ¿Qué pasó en esos 50 años entre Silva Gesell, Gili y Salmerón Ávila? Pues que la posibilidad del cambio revolucionario se esfumó, la convicción del estado de bienestar del estado revolucionario también se esfumó y nos quedamos en una especie de vacío donde el proyecto dominante dejó de tener forma y ahora está a la deriva, al garete, es representado prácticamente por nadie. Tal vez el discurso de Morena sea el único que se acerca de alguna forma a intentar recuperarlo y reestructurarlo, y el proyecto revolucionario en términos magistas clásicos sencillamente desapareció el discurso. ¿Qué hacen los escritores de la revolución al respecto? Se ubican como pueden, no pueden decir claramente qué quieren, a dónde van, pero sí de dónde vienen. En pocas palabras, el texto, este que estamos viendo ahora, es un texto de su tiempo, de después de la caída del muro de Berlín. Niega el revisionismo, colinda con el discurso oficial del Estado por revolucionario mexicano, en lo encomiástico, en lo epopéyico, pero mueve los centros de gravedad del Estado, de la idolatría del Estado, a la observación de los grupos populares como base de este proceso. No está ni de un lado ni del otro, como nosotros, como nuestro tiempo, estamos intentando definirnos. La generación, esa que se va a formar leyendo este libro de la Revolución Mexicana, tendrá que resolver ese proceso. Primera, conclusión. Segunda, y ya me callo. En todo caso, la lectura del libro es una muy buena oportunidad para todos nosotros y para el ambiente historiográfico en particular, para si ya podemos comenzar a continuar, como diría el plan de Ayala, la discusión. ¿Qué fue la Revolución Mexicana? ¿Qué es la Revolución Mexicana? ¿Qué significa hoy? ¿Y qué tenemos que hacer con ella? Por su atención, muchas gracias. Felipe, tiene la palabra el autor. Bueno, ¿se escucha bien? ¿No, verdad? No. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Bernardo, por tus comentarios, como siempre, de una lectura muy atenta, crítica, analítica, de otro experto de la revolución que sabe lo que está diciendo. Por eso es que aprecio todavía más tus generosos comentarios. Bueno, yo les voy a contar brevemente cuál es el objetivo de este libro, cómo nació, cómo lo trabajamos y algunas de las interrogantes que deja abierta la intervención de Bernardo.
Este libro lo comenzamos Pedro Salmerón y yo hace 3 años. Como dice Bernardo, somos muy amigos desde hace tiempo. Nos reunimos cotidianamente, platicamos, discutimos, nos leemos. Cuando hacemos un trabajo generalmente nos lo repartimos para que nos leamos y nos critiquemos entre nosotros. Y hace 3 años yo le propuse a Pedro escribir una breve historia de la Revolución, precisamente pensando en Silva Herzog, porque yo le decía, es que no puede ser que no haya otro libro que los profesores, los estudiantes, los extranjeros que vienen a México, la gente que no tiene una formación académica, se mete a una librería y pregunta por un libro de la Revolución Mexicana y lo único que hay es Silva Herzog. Debe llevar más de 40 ediciones, es un bestseller de la historiografía desde hace más de medio siglo. Fue un libro muy importante, pero sin embargo es un libro de época que refleja cómo se veía, cómo se interpretaba, cómo se entendía la Revolución Mexicana a mediados del siglo pasado. Y fue un libro canónico, un libro que reflejaba la ideología del régimen surgido de la Revolución, la ideología de la Revolución Mexicana. Tiene precisamente en Silva Herzog a uno de sus pilares. La visión de Silva Herzog es una visión de una revolución unificada, homogénea, en donde están en el mismo costal desde los Flores Magón y los obreros de Cananea y de Río Blanco hasta Lázaro Cárdenas. Madero, Carranza, Villa, Zapata, Obregón, Calles y Cárdenas y los hermanos Flores Magón eran parte del mismo proceso, y por eso están los que se pudieron y los que las familias se dejaron, todos están enterrados en el monumento a la Revolución. Los únicos que no se dejaron fueron los zapatistas. Cuando López Portillo quiso traerse los restos de Zapata de Cuautla y enterrarlos en el monumento a la Revolución, su familia se opuso, pero sobre todo se opuso el movimiento campesino, que dijeron, bueno, ¿cómo es posible que Zapata esté enterrado junto a sus asesinos, a quienes lo mataron? Porque a Zapata lo mató Pablo González con el visto bueno de Venustiano Carranza, y porque después a Carranza lo mató Álvaro Obregón, aunque no fue él quien disparó, pero estaba detrás de la rebelión de Agua Prieta, que se propuso derrocar a Venustiano Carranza, y yo creo que de una manera innecesaria lo asesinaron, porque ya estaba derrotado, ya estaba eliminado política y militarmente, pero Obregón no dejaba títere con cabeza. Y después se mataron en las rebeliones de los años 20 casi todos los generales de la fracción ganadora de la revolución, el constitucionalismo. Se mataron en la rebelión de la Huertista y después en la rebelión escobarista. Y bueno, a Obregón lo mataron los fanáticos católicos, y el único sobreviviente de esa década revolucionaria fue Plutarco Elías Calles, que precisamente por eso tiene un papel tan importante en la siguiente etapa, que es la de dejar atrás la etapa de los caudillos militares y dar paso a la etapa de las instituciones, con la creación del Partido Nacional Revolucionario, que es lo que hoy conocemos como el PRI. Esto era lo que tenía yo en mente cuando le propuse a Pedro escribir un libro que sustituyera a Silva Herzog, que fuera un libro para el gran público, no para los especialistas, no para los académicos. Estábamos pensando en un libro para cualquiera que quisiera acercarse a la revolución de una manera sencilla, ágil, atractiva, que estuviera bien escrito, que fluyera la lectura, que no fuera aburrido, que no tuviera un aparato crítico engorroso, y sobre todo también que les sirviera a los estudiantes, a los alumnos de bachillerato, de vocacional, a los de las facultades, a los extranjeros que vienen a México y que quieren conocer nuestra historia y que no encuentran ningún libro con estas características. Entonces sí estábamos pensando en un libro de divulgación, un libro para el público en general, un libro que contara de manera sintética todo el proceso de la revolución, y por eso nos propusimos hacer no más de 300 cuartillas, pero que contara todo lo más importante
y que además trajera una nueva interpretación, porque esta era la segunda motivación que teníamos. Creo que Pedro Salmerón, Francisco Pineda, Bernardo, algunos otros compañeros, desde hace unos 10 o 15 años estamos diciendo nuevas cosas de la revolución que no se conocían, que no se habían trabajado, y que estamos haciendo entre todos una nueva interpretación de la revolución. Lo que quisimos Pedro y yo fue que estas nuevas interpretaciones se reflejaran en un libro con estas características, porque, como comentó hace rato, lo único que hay parecido a lo que hicimos Pedro y yo en los últimos 15 años es la Revolución Mexicana que escribió Javier García Diego para el gran público. Se tiraron creo que 7 millones de ejemplares y Fox lo mandó por correo a la casa de todo el mundo donde tenían sus datos. Es una muy buena síntesis, pero como decía Bernardo, es muy breve, es muy pequeña, no profundiza, pero sobre todo creo que la principal limitación de la historia de García Diego es que es la vieja visión de la revolución, en donde Carranza era el único que tenía proyecto de nación, por eso había sido el triunfador, porque Villa y Zapata no tenían proyecto de nación, que es además una postura que compartió casi toda la izquierda latinoamericana y mexicana, que hizo historia sobre nuestro país en los años 70 y 80 del siglo pasado. Yo creo, Pedro, también que esto no es cierto, que Villa y Zapata sí tenían un proyecto de nación, que no solamente lo tenían, sino que lo aplicaron, y que estuvieron a punto de ganar la guerra civil, y que en caso de haber ganado, lo que hubieran hecho como proyecto de nación es eso que habían hecho en Chihuahua, en Durango, en Morelos, en Guerrero, y que se había reflejado en la discusión tan rica, tan interesante de la convención, la soberana convención conocida como la Convención de Aguascalientes. Y esto pensábamos que se tenía que meter como uno de los ejes explicativos centrales del libro. Demostrar que Villa y Zapata tenían proyecto de nación, que no solamente era una propuesta en sus cabezas, sino que era una práctica y una transformación que estaban realizando en las zonas que tenían bajo su control, y que lo pusieron en juego en 1915, que es cuando se decide la revolución, en la lucha entre las corrientes revolucionarias, entre los convencionistas, principalmente los villistas y los zapatistas, contra los constitucionalistas. Esto fue lo que quisimos hacer y esperamos que lo hayamos cumplido. ¿Cómo organizamos la hechura del libro? Como señala Bernardo, fue un ejercicio muy interesante, muy desafiante. Yo hice las partes de Zapata y de la convención, que es en lo que yo he trabajado más. Pedro hizo las partes del villismo y de la guerra civil entre los revolucionarios, que es también en lo que más ha trabajado. Y los otros temas nos los dividimos: lo del fin del porfiriato, lo del maderismo, lo del constitucionalismo, la construcción del nuevo Estado. Hicimos un capitulado con temas y con subtemas, y ahí lo escogimos lo que más nos llamaba la atención, o en lo que pensábamos que podía ser mejor nuestra contribución personal. Y habiendo hecho esta división, nos pusimos a trabajar cada quien redactando lo que nos había tocado y discutiéndolo entre nosotros. Lo que yo escribía, lo que escribía Pedro, nos lo pasábamos, nos lo corregíamos y luego nos sentábamos a discutir. Lo que terminó siendo este texto es, por un lado, lo que cada quien aportó como su principal dominio de temas, y una negociación en los otros temas, porque desde luego había cosas en las que no estábamos de acuerdo. Nos sentábamos
nos poníamos a discutir y el que tuviera mayores elementos persuasivos y que el otro aceptaba esos puntos de vista, eso fue lo que terminó quedando en el texto. Yo no le discutí gran cosa a lo de villismo y lo de la guerra civil, él tampoco me discutió gran cosa sobre el zapatismo y sobre la convención, pero los otros temas sí son producto de una negociación. El que tuvo más saliva o más paciencia fue el que terminó imponiéndose. Y una cosa que nos preocupaba también mucho es que no se notara mucho el estilo, que eran dos personas diferentes escribiendo, que no fuera un texto esquizofrénico, como ocurre muchas veces cuando se trabajan 2 o 3 autores en un mismo texto. Aquí nos interesaba que aunque no fuera exactamente el mismo estilo literario, que no se notaran tanto las diferencias. Estuvimos tratando de pulir la narración y espero pues que haya quedado un texto hasta cierto sentido homogéneo en términos literarios, y que no nos contradijéramos, que no pareciera una cosa que a veces también ocurre en los libros colectivos, que lo que se dice en un primer capítulo se niega en el segundo capítulo porque son otros autores que no están de acuerdo con eso, y que eso es muy común en las obras colectivas. Así es como hicimos este libro. Esto fue lo que pensamos. Desde luego nos arriesgamos a hacer una obra de divulgación en donde no estamos demostrando todo lo que decimos, no estamos tampoco haciendo un ejercicio de fe, pidiéndole a los lectores que por favor nos crean. Estamos tratando de convencerlos con nuestros argumentos, y detrás de este ejercicio de síntesis pues hay 25 años de trabajo como historiadores de Pedro y mío, en donde muchas de las cosas que hemos trabajado y que hemos escrito y que hemos demostrado con mucho mayor detalle, con mayor fundamentación, están como respaldo a esto que estamos escribiendo aquí. Es como la continuación de una obra que tanto Pedro como yo hemos estado haciendo desde hace tiempo, y que ahora hicimos un ejercicio de síntesis y de divulgación. Y también otra cosa que queremos anticipar es que esto lo estamos pensando como el primer volumen de una historia general de la Revolución que creemos que es necesario continuar. Estamos poniéndonos a trabajar en un segundo volumen que va a abarcar de los 20 a los 40 hasta el cardenismo, que es donde pensamos que termina realmente la revolución, que es un proceso mucho más largo que esto que aquí contamos. Es apenas el primer tomo. Esperamos ponernos a trabajar rápido y tenerlo en unos 2 años, 2 años y medio, y que se ve entonces la obra como una unidad completa que va de los orígenes de la revolución, de los antecedentes inmediatos, del fin del porfiriato, hasta la conclusión del cardenismo. Esto es algo que estamos interesados y confío en que lo podamos hacer. Bueno, pues esto es lo que quería yo comentar. Agradecer a Bernardo sus generosos comentarios, agradecerles a ustedes su presencia, y si tuvieran alguna pregunta, alguna inquietud que nos quisieran compartir, pues con muchísimo gusto en estos 5 minutos que nos quedan trataremos de contestarles.